Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al canal. Esto va con spoilers, ¿sí? Porque no vamos a hablar de una película, sino que vamos a hablar de dos, ¿sí? Sueño de trenes en primer lugar y después voy a compararla con Hamnet, de la cual ya hice un video que voy a dejar en la descripción para que lo veas. Así que spoilers de dos películas, ¿sí? Y no te pierdas el final del video porque te voy a dar unos tips de lo que yo considero los errores que cometieron estas películas y para que no cometas o lo tengas en cuenta a la hora de contar tu historia. Así que bueno, como siempre vamos a saludar a los productores, a los creadores de contenido del canal y les quiero preguntar, ¿qué les pareció Sueño de Trenes? ¿Les gustó más o menos que Hamnet? Bueno, está bien, está bien. Bueno, evidentemente tenemos algún problema. Te comento que estamos en litigio. Ellos no quieren comer el atún desmenuzado, que es el que como yo. Y en su lugar quieren lomitos de atún, que para mí es muy caro. Entonces estamos tratando de negociar atún en trozos o estamos en conflicto. Pero bueno, esperemos que salga bien el video. Así que arranquemos. Bueno, quedamos atún en trozos, pero 14 horas de jornada laboral, ¿verdad? Ahí va otro vaso. Entonces, vamos a empezar de esta manera, con lo que me gustó de la película Sueño de Trenes. Si yo te traigo una idea para hacer una película y te digo, tengo una historia de un pibe que sin querer viaja en el tiempo e interfiere con que sus padres se conozcan, entonces en el pasado tiene dos problemas: conseguir la energía para volver al presente y además lograr que sus padres se conozcan para no desaparecer. ¿Te parece una idea muy buena, ¿no? O sea, tiene algo la historia, tiene con qué. Bien, ahora te traigo otra película. Es sobre un leñador a fines del siglo XIX que se casa, tiene una hija, pierde a las dos en un incendio forestal y después él se queda solo hasta morir. ¿Qué te parece? Ya no suena tan atractiva la idea como la idea anterior. Y además, para esta segunda idea te sumo que el personaje de su pasado no se sabe mucho, no es muy inteligente, no habla mucho en casi toda la película, es muy introspectivo, no tiene ninguna característica distintiva del resto de las personas de la época y no mucho más. ¿Vos comprarías esa idea? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? La primera película, que obviamente hice alusión a Volver al Futuro, además del cómo, tiene con qué. O sea, yo te puedo contar el argumento y es atractiva. Ahora, la segunda idea, que es Sueño de Trenes, es una idea que desde el vamos no parece muy atractiva, porque la riqueza de la película no está en el qué, sino en el cómo. Entonces vamos a analizar cómo el director, con esta idea hasta ahí, hizo esta película, ¿sí? Primero, soluciones inteligentes. Si la película tiene el problema de que el personaje es introvertido y no habla mucho, tenemos que lograr que alguien hable por el personaje. Entonces el director ha decidido introducir un narrador. Sí, un narrador. Que además ya de por sí el recurso narrativo del narrador a mí me parece que nos hace acordar de cuando éramos chicos y cuando nos leían un cuento. Me parece que hay algo inconsciente ahí, o por lo menos para mí, desde mi lugar, a mí me encantan las películas que tienen un narrador. Pero en este caso no es solamente un recurso narrativo, sino que tiene una función. Además de quedar bien desde el punto de vista auditivo, está resolviendo el problema porque si no, no sabríamos qué piensa el personaje porque justamente habla poco. Así que, primer acierto. Bien, vamos al segundo punto. Si la película transcurre enteramente en la cabaña de ellos, ¿sí? Él con su esposa que es divina, su hija que es divina, en un lugar que es espectacular, con linda fotografía, linda música, todo, pero incluso con el incendio forestal, la película se quedaría corta, o sea, correría el riesgo de quedar encerrada, ¿sí? Sería como una situación para mí asfixiante. Pero ¿qué hizo el director? ¿Cómo resolvió este problema? Si vos tenés algo que está encerrado, tenés que salir. Entonces, ¿qué hizo la película? Lo acompaña el leñador a su lugar de trabajo, con otras localizaciones, otra fotografía, otros personajes y otros vínculos entre los personajes, ¿sí? Entonces, para mí ese es un gran acierto, porque si vos te pones a pensar, sin los personajes secundarios de los leñadores, sobre todo los personajes más ancianos, la película caería para mí en un aburrimiento. Y tercero, lo que me parece interesante aclarar es que para mí las películas tienen dos componentes, ¿sí? Uno es el entretenimiento, que es fundamental. O sea, si la película no entretiene, no hay nada más que se pueda agregar.
Pero hay algo más del entretenimiento, que es aquello que te deja la película, con lo que vos te quedás pensando, ¿sí? Que no tiene que ser, por ejemplo, cuando uno ve una película de David Lynch y te quedás pensando a ver si la película transcurrió en la mente del personaje, si es un sueño, etc. No me refiero a eso, me refiero a algo que sea como una reflexión, que sea como un aprendizaje. Y no tiene que ser la historia de una película, o sea, la película no tiene por qué enseñarnos a vivir, pero si además del entretenimiento nos deja algo, para mí es un plus y es muy importante. Y esta película tiene un montón de esas cosas, ¿sí? O sea, tiene plus. ¿Hay películas que son solo de entretenimiento? Sí. Todas las de Tarantino son solamente de entretenimiento. La gran mayoría de las películas de Scorsese son solo de entretenimiento. Todas son películas geniales, algunas mejores que otras, desde mi punto de vista, pero son solo de entretenimiento, no te dejan nada más. Entonces, ¿qué nos dejó Sueño de trenes? Un leñador joven en un momento dice que van a tener árboles para talar durante 1000 años y que después, pasados los 1000 años, los primeros árboles que habían sido talados previamente ya habrán crecido, entonces la humanidad va a poder seguir talando indefinidamente. Y uno de los personajes ancianos lo mira y simplemente le dice: cuando era joven pensaba lo mismo. O sea, el anciano podría haber rebatido con argumentos lo que contrastaba, digamos, con lo que decía el joven, pero simplemente al decirle eso, le está diciendo que él pensaba lo mismo y que con la experiencia cambió de opinión, lo cual respeta la opinión del joven, pero le dice de una doble manera que está equivocado y que después lo va a entender. Me pareció una respuesta muy inteligente. Y si tomamos en consideración, también se habla de la película que si no te metes con los árboles no se meten con vos. Pero paradójicamente, quien dijo eso murió por una rama que cae de arriba, desde un buen plano tomado desde arriba, justamente, valga la redundancia. Pero si uno extrapola ese concepto, si nos ponemos a pensar, el leñador junto a los otros leñadores trabajan destruyendo bosques, o sea, matando árboles. Pero el incendio forestal justamente mató a la esposa y a la hija del leñador. Sería como que justamente los leñadores se metieron con el bosque y el bosque se metió con ellos o indirectamente con sus seres queridos. Como que esa frase que dijo ese personaje me parece que toma sentido si uno analiza la totalidad de la película. Después otras cosas simples, por ejemplo, cuando están en una carpa, uno de los personajes dice: estas carpas vivieron más que todos los que vivieron en ella, porque esas carpas habían sido utilizadas durante diferentes guerras. ¿Cómo con un comentario tan simple una persona puede establecer una opinión y frente a un simbolismo, un lugar donde uno está durmiendo, hasta se puede imaginar todos los soldados que durmieron con miedo a morir o que murieron en esa carpa? Me pareció un simbolismo muy fuerte para una frase muy pero muy pequeña. Después otro concepto que hay también de la religión. O sea, cuando casi al final de la película el leñador lleva a una guardiana forestal a una torre de vigía, la mujer dice: en este lugar hubo glaciares, que luego se produjo un deshielo, inundaciones, y de esa historia de inundaciones muchas religiones tomaron esa historia, como dando a entender que las religiones tienen más de parecido que de diferente. Entonces me parece que es un comentario bastante inteligente, pequeño, metido en la película. Y después, o sea, se muestra de todo, se muestra de lo que es la familia. Uno de los personajes le pregunta: ¿dónde está tu familia? Y el otro responde: en cualquier sonrisa que encuentre en mi camino. Entonces ya te está diciendo que esa persona está sola, pero que no se quiere quedar sola y sigue su camino buscando una compañía, ¿sí? Y si uno se pone a pensar en la película, el protagonista, el leñador, cuando pierde a su familia, se queda solo. O sea, se dio por vencido. Hay solamente un retazo en donde él va a buscar a la guardiana forestal, pero evidentemente no pasó nada, aunque todo indicaba que ella tenía ganas de tener algo con él y que fue decisión de él terminar sus días en duelo, ¿sí? Entonces, con ese comentario pequeño, también ese mismo personaje te está dando a entender la posibilidad que uno tiene cuando tiene una tragedia: o seguir en la tragedia, en el duelo, o seguir caminando. Eso es una decisión que obviamente no es fácil, pero es la que hay que tomar. Entonces, fíjate que te he dado ejemplos sobre qué cosas me ha dejado la película y me parece que son todos aciertos, ¿sí? Todos aciertos. Ahora vamos a comparar
estos aciertos, que los repetimos, o sea, la introducción del narrador, el hecho de que la película salga de la cabaña para mostrar el trabajo del leñador y ver sobre todo los personajes secundarios y su vínculo con esos personajes. Y después tercero, más allá del entretenimiento, ¿qué me dejó la película? Y ahora yo te invito, o sea, desde mi punto de vista, volver al juego que habíamos hecho anteriormente. O sea, Hamnet es una historia muy parecida a Sueño de Trenes. ¿Por qué? Porque tenés dos personas que se casan, que tienen hijos, que sufren la pérdida, en lugar de que muera la mujer y la hija. En este caso se trata de la muerte de Hamnet, el hijo varón de William Shakespeare, y de Agnes, ¿sí? Y después cómo cada uno vive el duelo, que si nos ponemos a pensar es lo mismo que Sueño de Trenes, que te invito a ver en la descripción. Te voy a dejar el link en donde hice un análisis profundo de la película Hamnet para que lo tomes en consideración y lo complementes con esta comparación, porque ambas películas, como dije, son muy parecidas. Entonces, primero, la directora de Hamnet contaba con una ventaja que el director de Sueño de Trenes no tenía. ¿Y qué es eso? Que el personaje no era una persona, el personaje masculino por lo menos, no era una persona poco inteligente, sino que es William Shakespeare, una de las mentes más fascinantes de la narrativa, digamos, de la historia de la literatura. ¿A vos no te hubiese gustado estar en la mente de William Shakespeare, por lo menos por un rato, y aprender algo? A mí sí. Pero la directora, al inspirarse en la novela, se basó en contar la película desde el punto de vista humano de Agnes y humano de William Shakespeare. Entonces, esa ventaja no la utilizó. Se quedó con el aspecto humano. Y el aspecto humano es entre Agnes, que es una mujer solitaria, del bosque, de alguna manera distante socialmente, solamente tenía un vínculo bueno con el hermano y no mucho más. Y por el otro lado William, quien se reconoce a sí mismo como que a veces le cuesta hablar con la gente. Entonces tenemos personajes socialmente parecidos al protagonista de Sueño de Trenes. Pero al no haber un narrador y encima poniendo poca música, yo no empaticé con esos personajes. En cambio sí empaticé con Sueño de Trenes. Ahora, vamos al segundo elemento analizado. Justamente, ¿qué dije a favor de Sueño de Trenes? Que había sido un acierto que la película saliera a acompañar al trabajo del leñador. Bueno, Hamnet no hace eso. Hamnet se queda siempre con los mismos personajes, que son muy pocos, solamente personajes secundarios. Tienen a la madre de William, que está muy bien ese personaje, pero aparece poquito. Después Hamnet obviamente es interesante, pero muere rápidamente. Los personajes están casi siempre vestidos de la misma manera, en los mismos lugares, con las mismas casas, siempre haciendo lo mismo. Y no acompaña, solamente hay una escena en donde se lo acompaña a William, que está dirigiendo a los actores durante la obra, y algún par de imágenes más, pero no mucho más. Entonces para mí Hamnet termina siendo una película asfixiante, porque si no empaticé con los personajes por lo que dije anteriormente y tampoco me mostrás otras cosas, la película queda ahí. Y además, como tercero, más allá del entretenimiento, me llevo algunas cosas que me gustaron, que te vuelvo a repetir, te invito a ver el video en donde me explayo en las cosas que me parecieron aciertos, pero la verdad que nada en comparación con Sueño de Trenes. Entonces, para los tres elementos de análisis, para mí Sueño de Trenes es un 10 como película y Hamnet es un 6, ¿sí? Entonces, ¿qué errores no cometería? Lo que es importante es ver qué historia tenemos que contar, ¿sí? O queremos contar. Si ya desde el qué es una historia importante, como el ejemplo de Volver al Futuro. Y si no, desde el qué, tenemos que trabajar mucho en el cómo. Tenemos que ver cómo hacer atractiva esa historia desde todo punto de vista. Entonces hoy vimos el recurso del narrador, el recurso de no encerrarse y salir a mostrar otras posibilidades de empatía, y después dejar algo más allá del entretenimiento. Esos son mis tips para hoy. Así que bueno, espero que te haya gustado el video, ¿sí? Y bueno, primero le quiero preguntar a los productores a ver si les gustó el video, si les gustó el canal. Bueno, evidentemente se enojaron porque tenemos que hablar de las paritarias ahora y bueno, que ver qué es lo que hacemos con el atún. Así que bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima aventura.